Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto porque hoy cerramos con nuestro tema semanal en Estación Central, que ha sido Ayotzinapa. Ya teníamos el punto de vista de los partidos políticos el lunes, de la academia el martes, el miércoles los jóvenes, el jueves asociaciones civiles. Hoy toca el turno a los periodistas, así que los tenemos ya aquí, está la mesa completa. Y solamente falta su opinión. Tenemos una hora para platicar acerca de Ayotzinapa. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que en Twitter estamos como @C7-Est Central. Todas sus opiniones son bienvenidas, así que los esperamos. Saludo con mucho gusto a Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo. Buenas tardes, Jonathan, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también a Azul Jorge de la Cueva, que es columnista de Más por Más. Azul, buenas tardes, bienvenido. Gracias, qué bueno que hoy se tratan temas de actualidad y coyuntura en esta mesa. Claro, pues toda la semana, desde hace 15 días lo habíamos anunciado, ¿recuerdas? Sí, me da mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí, Azul. Le damos también la bienvenida a Víctor Manuel Chávez Ogazón, que ya está por acá de regreso. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Buenas Begoña? tardes. Buenas tardes. El Occidental y Señal Informativa. Un gusto estar aquí. Igualmente, gracias. Gracias también, saludamos a Analí Nuño, es periodista independiente. Analí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y por tratar este tema que es importante para la sociedad. Claro, pues empezando por el principio, bienvenidos todos. Vamos, una palabra para definir el caso Ayotzinapa. Una palabra, un término corto, ya saben más o menos cómo va esto. Jonathan, ¿quieres iniciar? Pues para mí, no sé, me parece que fallas, englobaría muchas cosas de este caso. Creo que desde fallas sistemáticas del sistema mexicano, no solo institucional, sino también social, ha repercutido en estas consecuencias, ¿no? Hay fallas institucionales, se habla del Estado fallido, que hay quienes dicen que no, que hay quienes dicen que sí, a mí me parece que sí. Pero esas fallas han desembocado en consecuencias que no son de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos, vienen desde muchos años atrás, vienen desde, más frontalmente desde que Calderón asume la presidencia y anuncia esta presunta lucha frontal contra los grupos del crimen organizado, y que ahora, parece ser el caso que viene a representar a muchos casos de violencia, porque hay organizaciones que desde muchos años han estado trabajando este caso de desaparecidos, de asesinados por el crimen organizado, por las instituciones del Estado, porque no es novedad que el Estado también accione en contra de los ciudadanos a partir de esta guerra. Me parece entonces que todas esas fallas engloban muchas fallas que ha habido en este país. Y pues creo que el caso de Iguala solo fue la gota que derramó el vaso para, al menos en esta administración. Gracias, Jonathan. Azul de la Cueva, ¿cómo lo definirías? Yo diría sí, fue el Estado. ¿Por qué seleccionas esta frase? La hemos escuchado mucho, ¿por qué la seleccionas esta tarde? Porque se han dedicado a defenderse, se han dedicado a controlar daños más que resolver un problema de fondo, a sacar una ley contra la corrupción ahora y un plan de 10 puntos ridículo que incluye 911 razones para no hacer ronda con los señores, el número 911, y se dedican a decir que fue un problema de la policía municipal y un alcalde y un caso aislado. Estaba ahí el ejército, me parece insostenible que el ejército no oyó nada y no vio nada. Estaba ahí las fuerzas federales que tampoco intervinieron, y finalmente se los llevó la policía de un municipio corrompido, con un alcalde que ahora tiene un proceso donde se le condenaría, si se le condena, menos años de cárcel que lo que tendrían 11 personas que fueron detenidas injustamente por protestar el día 20 de noviembre y que se les fincaron cargos insostenibles como terrorismo, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, por decir compa, ¿no? Entonces, ¿el Estado está intentando decir que no son ellos? Sí, sí es un crimen de Estado. Gracias, Azul. Víctor Manuel Chávez Ogazón, ¿cómo definirías este caso de Ayotzinapa? Bueno, Begoña, yo lo definiría como punto. Punto, y aparte, punto y seguido, punto de referencia, porque creo que hoy yo soy Ayotzinapa, y yo creo que todos somos Ayotzinapa. Menos Peña. Porque
creo que marca un punto y aparte en el sentido de que nos hace despertar. Ojalá y esta misma reacción hubiéramos tenido cuando aparecieron los jóvenes de Arcos del Milenio, que también eran estudiantes y que también fueron acribillados, muchos de ellos inocentemente. Ojalá y que lo que ocurrió en Ixtlahuacán de los Membrillos, que también tuvimos en Jalisco una mortandad de universitarios, hubiera ocurrido entonces, porque nos habría hecho despertar y hubiéramos evitado que 43 jóvenes estuvieran hoy desaparecidos. ¿A qué me refiero con esto? Estoy de acuerdo con lo que menciona Jonathan por esa parte, en el sentido, y también lo que menciona Azul. Creo que es el resultado de una corrupción, de una podredumbre que alcanza muchos puntos de México, que alcanza muchos de los más de, o cerca de 2,000 municipios que hay en todo el país, y que no viene, yo diría, desde Calderón, viene desde más atrás. Es una descomposición gradual que nos implica que incluso yo diría que esta corrupción ya se volvió mayor de edad, se volvió adulta, tiene más de 18 años, que ha crecido, antes existía, pero hoy ha crecido en forma enorme, en el sentido de que, pues antes, las autoridades se vendían ante los grupos de narcotráfico y todo eso. Hoy no, hoy forman parte, obedecen, son lacayos prácticamente del crimen organizado, y eso es lo delicado, ¿verdad? Eso es parte de lo que opino al respecto. Muchas gracias, Víctor. Analí Nuño, ¿cómo defines Ayotzinapa? Yo lo definiría definitivamente como crimen de Estado, porque lo es, porque hay complicidad de la fuerza pública de la mano con los grupos delictivos, porque esa complicidad activa nos ha llevado a tener este país en donde es práctica cotidiana el que el Estado necesite recurrir a la represión y a la violencia para mantener sus intereses tanto políticos como económicos. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso hablaremos más del caso de Ayotzinapa. Esto que se ha tocado es un caso aislado, es una constante nacional, y vámonos adentrándonos en los porqués. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de Ayotzinapa en Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando del caso de Ayotzinapa, y están con nosotros los periodistas. Jonathan Ávila, de Reporte Índigo, él define el caso de Ayotzinapa como fallas tanto institucional como social. Por su parte, Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más, lo define como fue el Estado. Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa, nos dice Ayotzinapa es un punto y aparte, un punto y seguido, es un punto de referencia. Y Analí Nuño, periodista independiente, nos dice fue un crimen de Estado. ¿Usted cómo define el caso de Ayotzinapa? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted ha escuchado acerca del caso de Ayotzinapa? ¿Cuál es su opinión? 3030-5307 y 01800-087-8807. Como esta llamada que llegó al final del día de ayer de Diego Betanzos de Mesa Colorada, él nos dice, yo pienso que la solución, hablando del caso de Ayotzinapa, los 43 normalistas desaparecidos, es hacer un paro de producción o de consumo, y así ponemos a temblar al país. Es la opinión de Diego Betanzos. Muchas gracias, Diego. Caso de Ayotzinapa, ¿consideran ustedes que es un caso aislado, con ciertas particularidades, habría que verlo, o es una constante nacional? ¿Cuál es su punto de vista? Creo que es un caso que no se le puede negar los tópicos importantes que tiene. No se puede negar que representa muchas cosas que no se han podido demostrar en otros ayuntamientos, que la gente lo sabe, que la gente sabe que existe, que la gente tiene miedo de que el presidente municipal pueda tener nexos con grupos del crimen organizado en ciertas regiones. En el estado de Jalisco lo hay, pero la gente no lo dice. En este caso se demostró, ya era inevitable no decirlo. La policía apoyando a los grupos del crimen organizado y el ejército omiso, ¿no? Creo que tiene tópicos importantes, hay todo un contexto de fosas en el estado de Guerrero, pero no puede ser un caso aislado, ¿no? Menos en un contexto en donde desde, como ya lo mencionaba, desde que llegó Calderón, se ha venido hablando de la lucha contra el crimen organizado y se han venido suscitando diversos actos violentos, hechos violentos,
y en donde el Estado pues se ve involucrado por las artimañas que puedan suceder en estas situaciones, ¿no? No podemos decir que Guerrero está separado de lo que puede ocurrir en Michoacán o de lo que puede ocurrir en Jalisco, si hablamos como de una franja en México, ¿no? Tan solo Jalisco, ¿no? No está lejos de... Se habla de 43 desaparecidos. Jalisco es el segundo lugar en desaparecidos a nivel nacional, solo por debajo de Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas, el estado en donde desaparecen a cientos de familias en tan solo... Bueno, no, perdón, eso sucedió en Coahuila, pero Tamaulipas también está destrozado por la violencia de los grupos, los Zetas, ahí han controlado y alcanzado los niveles del Estado, todos los niveles y todos los poderes, ¿no? Okay. Entonces, creer que es una constante nacional me parece acertado. Sí hay que decir que tiene diferencias con otros casos, pero no hay que negar que esto sucede y es reflejo de muchas cosas que se han permitido y que se han dejado pasar. Okay. Se ha querido utilizar como los tópicos de que si fue el tal o cual partido como para utilizarlo de cara a los procesos electorales. Me parece también que ese es un juego perverso de parte del propio Estado, porque los partidos políticos y las instituciones pertenecen al Estado y entonces creo que, regresando a la pregunta, sí es una constante nacional, sobre todo más enfocado en estos últimos años, en el último sexenio y en lo que va de la administración, pero también siempre ha estado, ¿no? Y sería un error aislarlo, porque creo que, para empezar, incluso ni la misma presidencia de la República lo está aislando. El mensaje que ayer se lanzó no es para Guerrero, es para todo el país, incluye a Jalisco y otros 3 estados. Y hoy escuchaba al vocero de la presidencia y él dejó muy en claro, hablando sobre el tema de Jalisco, decía, no es un reconocimiento a que Jalisco tiene ya la fuerza única. Discúlpenme, pero no. Él en la mañana dijo en un noticiero que era porque Jalisco tiene focos rojos, tiene municipios donde se ha detectado casos de homicidios vinculados al narcotráfico. Entonces, para empezar, creo que no se le puede aislar, ni debemos aislarlo. Por eso yo me refiero a que es un punto y aparte en la historia, porque creo que pone en evidencia, bueno, ya la serie de factores que hemos mencionado aquí, corrupción, ahora sí que prostitución de las corporaciones policíacas, alcaldes que se creen reyes, en fin, ¿no? A lo que voy es que debe ser punto y aparte para que se tomen acciones como las que se emprendieron ayer y muchas más. Creo que no solo es un anuncio como el que se dio a conocer lo que va a solucionar eso, sino que debe haber o acompañar a esto. Esto debe ser el principio de la solución. De una solución que, perdónenme, pero no creo que se pueda alcanzar corriendo un presidente o, como decía el señor, paralizando al país. Eso creo que no es la salida. La salida implica algo más de fondo, algo donde todos nos involucremos, seamos más sensibles, que es algo que se demostró por parte de las autoridades, insensibilidad ante el hecho, actuemos de manera más contundente y sobre todo que volvamos a un principio de legalidad y justicia, es decir, el que le hace la paga y debe de pagarla, y ese yo creo que es el principal reclamo y la principal exigencia, porque muy curioso, el efecto detona una serie de videos donde la gente empieza a denunciar. También de mí un policía municipal abusó, también de mí un policía me ha agredido. Eso es lo que habla. Sin embargo, son hechos que no tienen castigo y que no encuentran finalmente esa parte final de la justicia, que es decir, si alguien comete un delito, tiene que recibir una sanción. Y mientras, y lo curioso es que seguimos en casos de impunidad. Veamos, el caso de López Castro, que ocurre aquí entre diputados, regresa, dice, ya no me pagan los 58 millones, no, pero se cometió un delito, o sea, hay que ir a fondo. Como ese caso, lo puse de ejemplo, porque no es tanto un hecho donde se involucre una bala, vamos, sino que todo ese tipo de sucesos, creo que a la sociedad ya nos va hartando. Sí. Nos va hartando que limpien cuentas de alcaldes corruptos, de gobernadores corruptos. Nos va hartando que se cometan homicidios y no se sancionan a los responsables. Ahí viene el ya me cansé. Creo que esa es la parte que detona y que por eso sería un error aislar. Soy de la cueva, creo que no hay necesidad de ahondar
en si es un hecho aislado o no. No es un hecho aislado, ahí están los números. No se necesita darle mucha vuelta. Lo que sí quisiera yo decir es cómo se ha visto la respuesta del Estado. Y la prueba de que está permeado de criminalidad hasta los huesos y de que hay una serie de complicidades que impiden que el cambio pueda venir desde la voluntad del Estado, ¿no? Un presidente que promete el fin de la impunidad y manda a su esposa a decir que ganó la Casa Blanca con el sueldo de sus telenovelas y su crédito Fobiste, lo que es insostenible y ridículo hasta la náusea. Ahí hay un caso de impunidad que llega a las más altas esferas del gobierno, el gobierno federal y el presidente de la República. Una respuesta completamente ridícula que no nos deja claro nada y que nos habla de un gobierno que sistemáticamente es corrupto hasta el máximo representante. Pero se solucionaría haciéndolo a un lado. Yo creo que investigándolo de fondo y con transparencia se daría un paso. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que la solución no está en si quitamos al monigote o no quitamos al monigote, ¿no? La solución está, como digo, aunque sea un cliché zapatista, en que el pueblo mande y el gobierno obedezca. Está en un cambio en la forma de hacer las cosas. Inclusive La fuerza única. La fuerza única ya existe en Tamaulipas y sirvió para nada. Sigue siendo Tamaulipas, ¿Y aquí en ¿no? Jalisco? Sí, y aquí en Jalisco ya hemos visto los casos de horrores que hace la fuerza única sin muchas consecuencias y sin intentos de cambiar de fondo el asunto. Seguimos viendo soluciones cosméticas, respuestas ridículas, Murillo Karam haciendo toda clase de especulaciones sobre incendios bajo lluvias torrenciales. Y lo que hay es un Estado que busca encubrir un problema y no solucionarlo. Los 10 puntos de Enrique Peña Nieto, discúlpame, no sirven para nada. Yo creo que Analí Nuño, después Jonathan. finalmente no podemos hablar de caso aislado Ayotzinapa, que si bien lo decía Jonathan, tiene algunas cuestiones diferentes, pero es muy parecido a otros casos. O sea, no es un caso aislado. Tenemos en Chihuahua las muertes de Juárez, en Tamaulipas las fosas clandestinas con los 72 migrantes y que después se encontraron más de 196 cuerpos. En el Estado de México tenemos el caso de San Salvador Atenco, en Guerrero Aguas Blancas, en Chiapas Acteal, en Nuevo León tenemos el caso de Nepomuceno Moreno, que mañana cumple 2 años de haber sido asesinado por el Estado. ¿Por qué? Por buscar a su hijo, ¿no? En La Barca, Jalisco. Exacto. Veracruz, el asesinato de periodistas y activistas. En Jalisco, las fosas, los 26 cuerpos de los arcos de Milenio. O sea, ahorita en Durango, precisamente la agresión que están sufriendo, la agresión y amenazas que están sufriendo la comunidad autónoma de bancos de San Hipólito, desde hace 8 días. Están sufriendo amenazas y golpes de un cacique. O sea, no es un caso aislado. El Estado responde con amenazas y golpes, y eso es lo grave, ¿no? Y esa es la prueba de que no tienen ningún interés de cambiar, sino que van a sostener sus privilegios a costa de nosotros. Efectivamente, ¿no? O sea, no podemos hablar de casos aislados cuando estamos viendo todos estos casos y no son recientes, son desde hace muchos años, es parte de la historia de México. A mí me parece interesante como tocar el punto que decía Víctor de esta cuestión de si, por ejemplo, si debería de renunciar el presidente o no. Yo estoy... Digo, con todos sus matices, mi idea es que no debería de renunciar por varios factores, pero lo importante también sería considerar que no puede seguir el presidente, por ejemplo, ¿no? Utilizando una analogía burda, si una carretera está llena de baches, lo que está haciendo ahorita el presidente es taparlos con tierrita, ¿no? Taparlos simplemente. Lo que necesita el país sería cambiar toda esa carretera, ¿no? Y no solo cambiar esa carretera, sino cambiar al que construyó esa carretera. En ese sentido necesitamos renovar todo y no solo renovar lo que está destruido, sino quién lo construyó y quién lo ha ido construyendo. No hay que olvidarnos que el presidente pues viene del PRI, ¿no? Al final, y durante más de 70 años el PRI estuvo en el poder, y también, pues, aunque no lo querramos, el PAN y el PRD y todos los partidos han nacido bajo esa escuela que al final se repite porque es algo sistemático. Entonces, yo creo que debe de haber una renovación y, utilizando un poco lo que decía Azul también, pues el pueblo, la sociedad se debe de organizar y de involucrar más en los procesos, no solamente salir a marchar y mostrar su descontento y su cansancio, su hartazgo respecto a este caso, sino también ser propositivo y participar, ¿no? No solamente esperar a que el presidente renuncie
y que en ese sentido la constante nacional se sane por las propias manifestaciones o por la propia expresión que pueda surgir en redes sociales. Bien. El caso pues no es aislado, es una constante nacional, entonces es un papel de que sí se debe de renovar la estructura, como dice el presidente y en sus propuestas, pero no desde él, no va a ser la solución. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. Zuli iba a pedir la palabra, pero me la adelanté. Es momento de ir a nuestro segundo corte, 5 de la tarde con 28 minutos. Estamos hablando del caso de Ayotzinapa, están con nosotros los periodistas, esperamos su comunicación. Vamos a empezar a hablar también un poquito, ya hablaban de las manifestaciones, de las marchas. ¿La protesta ciudadana es un proyecto desestabilizador o estamos hablando de un empoderamiento social? A ver qué opinan nuestros periodistas invitados. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos. Regresamos a Estación Central. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa. ¿Qué opina usted acerca de las manifestaciones, de la protesta pública, la protesta ciudadana? ¿Considera usted que es un empoderamiento social o es un proyecto desestabilizador? Lo esperamos, 3030-5307. Tenemos sus llamadas, vamos a darle lectura y luego vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Nos dice por acá, ¿cuál era la primera? El profesor Plácido Rodríguez Perales, de Fraccionamiento Villa Fontana, en Tlaquepaque. Nos dice, soy el primer preso político y no estamos tocando el tema en esta mesa del encarcelamiento de los luchadores sociales, los creados, los inventados por el gobierno. Y añade a su comentario, soy el primer preso político del gobierno fascista y represivo de Emilio González Márquez. Habla de casos muy sonados en Jalisco. Los enlistados, porque incluso en el gobierno de Emilio González Márquez hasta se hizo un expediente y hasta se lo dieron a un periódico para que lo publicara. Con foto y los datos personales de haciendo cada el uno. señalamiento de quién es, o sea, y eso no se puede etiquetar. Y creo que desde ahí empieza la represión. Claro. No, Creo y que hay casos también Ándale. muy emblemáticos también en Jalisco, como el tema de la represión en la cumbre de América Latina, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese, y que además fueron de los casos en los que se comprobó tortura, de los tantos casos que se han comprobado aquí en Jalisco de tortura. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Como 10 años? Fue en 2004. 2004. Hace 10 años. Sí. Fue Francisco Ramírez Ramírez Acuña. bueno, está el caso ¿De de la Guada? Gaudencio, hace no muy poco, ¿no? más reciente. Que es el único que tiene un proceso en la sierra de... ¿se me fue? Manantla. De la Sí, ¿no? zona de Manantlán, por defender la zona, ¿no? Todos los que la saquean están actuando en complicidad con el gobierno municipal, que de acuerdo a los 10 puntos de Peña tendrían que desaparecer ese gobierno que tiene claros nexos con el crimen y que nadie va a hacer nada. Es que en el papel Claro. sí es, o sea, Sí, sí es en válido. el papel es súper bonito, pero no es cierto. Ese es o sea, sí, pero ¿cómo te podré decir? Finalmente es el marco jurídico y es lo que quizás como ciudadanos tendríamos que hacer valer. O sea, el hecho de decir, ya está la norma ahí, ahora aplícala y ejecútala. Y yo pienso que, es que mira, así como se vienen dando las manifestaciones, todos agarramos ese chip y todos empezamos a tratar de poner el grito en el cielo y denunciar ese tipo de abusos como el que decían Ali del cacique que existe en una localidad y que está golpeando a la gente. Así, yo creo que tenemos que ir acotando esa parte. ¿Se refieren a Duarte, el gobernador de Veracruz? O sea, No, No, es Durango. Manuel de la Paz y su hijo. Nomás para que vean cuántos ejemplos hay. yo, por Muy ejemplo, ráricas, ¿no? me pongo en el caso de Guerrero. Regresando para allá, el exgobernador aquí ya lo sacaron, se fue y hoy es el hombre más tranquilo del mundo y no pasó nada. No, o sea, tendría que haber sido sujeto a un proceso, como lo está haciendo el alcalde, como lo está haciendo, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, esa es la parte que es preocupante, porque ahorita podemos alzar la voz, a lo mejor termina siendo usted una primavera como la de Egipto, se quita el presidente, se pone otro, y va a seguir, como decía Jonathan, va a seguir igual. La situación aquí es que debe cambiar todo, y cambiar todo es la cultura, el chip, no solo a los funcionarios, sino lo que no funciona y lo que está contra Los derecho. funcionarios son parte de lo que no funciona. Sí, sí, pero no es la solución. Sí, O no, sea- es que no existe la solución, no hay una cajita, ¿no? Pero ciertamente este marco jurídico y nada son dos nadas, porque ya existía el marco jurídico para hacer cosas. La No se corrupción aplica. ya era ilegal. Sí. Matar a la gente y desaparecerla es ilegal. Pero entre esferas de responsabilidades y yéndonos a lo jurídico, ya, por ejemplo, está un alcalde detenido, están unos policías detenidos,
de ahí yo me refiero que la responsabilidad se comparte y se reparte conforme a las diversas estructuras que tiene Hay el una Estado. negación Pero sistemática del ejército de haber participado o haber sido omiso. Hay un ascenso al jefe de zona por parte del presidente, lo que me parece un mensaje gravísimo, ¿no? Ya, Pues todo eso es ya que- existía en las constituciones estatales la posibilidad de desaparecer municipios, entonces no hay, por razones como estas, entonces no hay nada nuevo en estas huequísimas propuestas que son otra vez maquillaje. Mientras el presidente no explique de dónde salió la casa y el conflicto de interés, pues yo creo que hay una crisis de credibilidad, una bancarrota de credibilidad, ¿no? A ver, Pero en no relación- tener un nuevo marco El jurídico, alcalde, no te va el a dar. alcalde Termina y detenido, ahorita sí. viene Analí, El alcalde detenido por favor. y los 11 señores que protestaron el 20 de noviembre. Fíjate la diferencia y lo que nos cuenta del Estado. Los 11 de un día para otro habían firmado confesiones, aparecieron golpeados, la policía dijo que ellos se habían golpeado solos. Sí dijo. Por usar la palabra compa se demuestra que son miembros de una asociación criminal y se les manda a prisiones de alta seguridad fuera del DF. ¿En Y cuántos se les días? pide 60 años de prisión. De 45 a 60 años puede ser la condena. Pero A tu querida Yuki Gaona le dieron 12 y al alcalde detenido, su esposa está en arraigo nada más y alcanzaría una pena menor. ¿Qué te dice eso de una Lo que te persecución del estaba Estado a la diciendo protesta? yo, es que lo que te estaba diciendo yo es la falta de un marco jurídico, de que no se respetan las leyes. El marco Pero- jurídico existe. Hay una falta de respeto al marco jurídico. Y Está tener diciendo un nuevo, doctor no, pero además, Analí. tener un nuevo marco jurídico no te va a hacer que todos ellos empiecen a respetar las leyes. No, Es porque una eso no, burla, pero o sea. no es tanto eso. Lo que pasa es que si hay, de que había recovecos, o sea, no permitía el famoso 115 municipal, constitucional, perdón, que habla sobre el municipio, era de alguna manera en esa parte un obstáculo. Ok, ayer la propuesta implica que haya una intervención directa en este tipo de casos específicos y esto implica una reforma constitucional que implica a que cambie el 115 constitucional, ¿no? Cuidado con los pobres alcaldes de oposición. A ver, Claro. con estos puntos, y estamos entrando en los puntos que se mencionaron ayer, en relación también con Ayotzinapa, si ustedes fueran el presidente, ¿qué harían? Renunciar. Ren- En vergüenza. ¿Y luego? Pues ya nada, dedicarme Ah, a vivir de mi fortuna que me pagarán los mexicanos, ¿no? Si La yo de fuera la el fortuna de presidente, mi le esposa. pediría una disculpa al pueblo de México, aceptaría mi incompetencia y renunciaría. ¿Analí Nuño? Me autoexilio también. ¿De plano? No, yo creo que se tienen que tomar medidas como en otros países, ¿no? Por cuestiones menos graves, hacen que renuncie el presidente. O sea, ¿por qué aquí con estas cuestiones no podemos? O sea, nadie le cree. Debimos de haberle exigido a Calderón, debimos de haberle exigido a Fox. O sea, Se le exigió. murió igual de gente. O sea, no como. Es que es lo que no entiendo. Y eso, A ver. y ya vamos. Sin colores, quitándonos de apartidismo. O sea, vámonos La a figura lo del que. presidente. A los hechos, a los sucesos jurídicos y a lo que trae como consecuencia. A mí debe ser la salida que más fácil le podemos dar a un presidente que sí cometió actos insensibles, irse a China, tratar de sepultar un asunto, antes de decir ya se acabó, los mataron, yo me voy, y luego me compro una casa. O sea, ok, podrás No me la pedirle compro, las me la disculpas que quieras. regalan. Bueno, se la regalan. Podrás pedir las disculpas que quieras. Pero eso no va a traer la solución. La solución, insisto, es más de fondo. Sí, Pero a ver, O sea, yo- no es rehuir a responsabilidades. Vámonos, ¿por qué nadie ha dicho que se someta a él en un momento dado a un escrutinio? En Estados Unidos, el Congreso puede erigirse e investigar a un mandatario y ya corrió a uno, si encontró elementos a Nixon. Sí, pero ve al O sea, Congreso de aquí. Bueno, pero es que ese es el problema. Ve esa mala broma, pues, ¿no? Mutil- Es inoperante. Mutilamos escudos, mutilamos instituciones, no creemos en ellas, no damos ni siquiera la oportunidad. Yo estoy de acuerdo. Hay una crisis que no es que no demos oportunidades, es pero que han la demostrado. gente- la Que no se les gente puede exige, la gente está para exigir. Y Es está que es empezando a eso, ¿no? exigir. Y lo que están haciendo es reprimir. Pues, Pero es que no Analí. es contra un partido ahora. O sea, lo que como empezabas tu comentario, no es contra el PRI. No, también no, nadie contra está Fox diciendo. y también contra Calderón no, lo yo hubo. nomás digo, no, El pero no el igual. punto- Y no le hemos dado el trato igual. Pero- y el pero caso. espérame. Bueno, qué bueno Yo que creo ya el empezó. punto- Analí, yo creo que el concluye, por punto favor. es que ahora se está mostrando más el hartazgo social porque ya llegó a un límite la sociedad en la que ya está reclamando Estoy en de las acuerdo. calles justicia. También en esos momentos lo hacía.
Pero no salía tanta gente. Yo lo que me no es refiero contra un que partido, es contra un sistema. Víctor Manuel. Por eso, yendo contra un sistema, pues vamos cambiando el sistema. Y cambiando el sistema no se cambia quitando solo unas piezas, sino yendo a fondo. ¿Cuáles son las propuestas que harían ustedes, Jonathan? Yo creo que no hay que crear elefantes blancos, ¿no? Es decir, que ir de fondo es no ir por los actores importantes. Porque también Peña Nieto, por no ir por Calderón por no ir por Fox y Fox y así, no los salva de que no vayan por ellos mismos, ¿no? A mí me parece que inclusive siendo como muy drástico en las situaciones, ¿por qué no plantear nuevos constituyentes? ¿No? Hay organizaciones independientes que lo plantean y organizaciones independientes que están dispuestas a participar en conjunto a nivel nacional para crear congresos independientes, alternos a este congreso en donde los partidos ya han asaltado y los poderes están ahí, ¿no? ¿Cuáles presentes. son estas? Hay diversas organizaciones, inclusive hace poco intelectuales, periodistas, académicos en el Estado de México se habían planteado crear un nuevo constituyente y una asamblea desde el centro de México, ¿no? Pero hay diversas organizaciones, bueno, no las tengo todas en este momento porque son muchísimas, inclusive también se ha planteado la cuestión de las comisiones de la verdad, que también pueden accionar en algún momento, ¿no? Pero estas son ya más como en cuestiones de transición, que definitivamente hace falta la transición. Incluso una nueva constitución han hablado de hacerla, Claro. con menos artículos, más práctica y concisa. Real. Sí, pues eso es un nuevo constituyente. Al final ¿no? una nueva constitución, inclusive se habla de que las constituciones que menos reformas tienen son inclusive las más, que elementalmente protegen más o salvaguardan más las garantías individuales, ¿no? Nuestra constitución yo creo que tiene más parches que nada, ¿no? En cuestiones de reformas que sexenio tras sexenio se le pone, ¿no? Se repite, se retrocede, se trata de decir que es innovación, bueno, en fin. Entonces esa cuestión yo creo que hace falta toda una estructura ciudadana, como ya lo decía, que participe, que se condense en algo más formal. Entonces a mí me gustaría ver el planteamiento de un nuevo constituyente, que toda esta organización, toda esta efervescencia desemboque en eso, desemboque en comisiones de la verdad, propuestas como tú decías, ¿no? ¿Qué se haría en este caso? Definitivamente Peña Nieto tiene que renunciar porque no puede haber transición estando el mismo presidente aquí. Esto lo hemos visto con las diferentes formas de gobierno, ¿no? Las dictaduras militares, los gobiernos democráticos. En el marco, remontándome un poco a lo de la FIL, ¿no? ¿Qué pasó en la crisis social y económica del 2001? Protestas que terminaron en represión, el presidente declarando estado de sitio y golpeando a todos los manifestantes. Tiene que haber una transición y el gobierno no puede hacer en este momento una transición si él es el que la lleva, ¿no? Es como tratar de taparle el ojo al macho. Creo que, replanteando un poco la pregunta que nos ibas a hacer de si es un desestabilizar o no, yo creo que sí. Me voy a aventurar a decir que sí es algo de desestabilizador, pero ¿a qué está queriendo desestabilizar? ¿A un gobierno elegido democráticamente? ¿A un gobierno que salvaguarda los derechos humanos? Yo creo que no. Hay muchísima corrupción, hay un gobierno que desde el caso Monex se viene dudando de cómo llegó. Entonces, en ese sentido, definitivamente sí se quiere desestabilizar, sí, pero toda la serie de anomalías que han ocurrido desde que nace este Estado mexicano y desde que sistemáticamente va muriendo poco a poco, ¿no? Así es. Creo que esa parte es importante destacarlo, ¿no? El hecho de que la gente se empodere de lo que le pertenece. Como decía Azul, y eso es el chip que nunca quienes están en las instituciones no han aprendido, no han captado esa señal que le manda, que ellos trabajan para el pueblo. Claro. No lo hacen, que el pueblo, en realidad. El pueblo es el que es su patrón y que antes de ser servidores públicos incluso, pues son gente que trabaja para a personas que aportan sus impuestos y todo eso. Entonces, partiendo de ese punto, pues eso te implica que a pesar de que de tantas señales, no tomen su responsabilidad y no solo no actúen, sino sean omisos, se conviertan o se formen parte de la delincuencia y hasta terminen siendo insensibles ante lo que está ocurriéndole a quien es tu patrón. Ya los quisiera ver que en una empresa privada mostraran todas esas cualidades contra quien les paga, ¿no? Claro. Vamos a nuestro último corte, te tocó, Jonathan. Sí, Vamos al último corte. Tenemos sus llamadas de regreso, les damos lectura y pues vamos rápidamente al corte. 3030-5307 y 01800-087-8807. Llegamos casi al final de Estación Central esta semana tocando el tema de Ayotzinapa. Vamos a nuestro último corte.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Muchas gracias por toda su comunicación acerca del caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estamos hablando de todo este tema, tratándolo de abordar desde diferentes puntos de vista. Hoy están con nosotros los periodistas y agradecemos mucho su participación. ¿Damos lectura a las llamadas? Sí. Está muy nutrido. Esta llamada es anónima. Aparte de los lastimados que estamos los ciudadanos por los desaparecidos, ¿qué noticias tienen de la pareja del presidente municipal y de su esposa? Hablando de el municipio de Ayotzinapa. Iguala. ¿Perdón? Iguala. Perdón, sí, Iguala. Quienes fueron detenidos a pesar del revuelo que ha tenido, dice, este tema de ellos ya no se ha sabido nada. Se está preparando El juicio. procesado, ella arraigada. Arraigada ella, procesado él, se está preparando el juicio. Rafael Navarro de Santa Mónica, ¿quién dio la orden de desaparecer a los estudiantes y en dónde los desaparecieron? Buena pregunta. Ok. Ya me cansé. Ya. Everardo Galaviz de Mezquitán Country, Sul de la Cueva, todos tienen derecho a manifestarse sin causar daño. Todo lo que está pasando es culpa del PRD. El comentario de Everardo Galaviz. Everardo, al parecer no todos tienen derecho a manifestarse porque hay 11 personas presas por haberlo hecho con delitos totalmente fabricados. Y ninguno de ellos quemó la puerta. Y ninguno de ellos quemó ninguna puerta. Y el que quemó la puerta está libre. Entonces, pues no es cierto. Y no fue el PRD, fue toda la herramienta del Estado. Ponerle tintes partidistas a un problema nacional de una violencia brutal me parece que es muy lamentable. Que además es parte de la campaña que está haciendo el gobierno federal, usando este tema como botín político de cara al siguiente proceso electoral, señalando que fue el Estado y que fue un solo personaje o dos que son precisamente del PRD, pero no, es todo un sistema. Okay. Domingo Gómez de Jardín de Guadalupe, a mí me gusta la frase de Villa que dice, fusílenlos, después averiguamos. Todavía la siguen usando, como en Tlatlaya. Diego Betanzos, el periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón, que estoy escuchando desde el inicio del programa, me obliga a sentir que es un periodista de Estado. Y por otro punto nos dice, respetando las vidas de la sociedad mexicana, no cabe más que paralización del país, reitera Diego Betanzos. Víctor. Pues le diría a Diego, sí soy periodista de Estado de Derecho. Me gusta la legalidad, soy abogado de profesión y yo antes que nada antepongo lo que está en la norma, por un lado. Y por otro lado, pues es parte de la discusión, a eso venimos aquí. Creo que parte de la tolerancia, dentro de la intolerancia, es escucharnos y poder dialogar como lo estamos haciendo aquí. Gracias, Víctor. Entonces, gracias. Jesús Talavera de Miravalle. Yo pienso que Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso. Es el punto crítico para que la ciudadanía organizada se manifestara en contra de sus gobernantes. Continúa. Pero hay que recordar que Ayotzinapa era un evento cíclico. Cada año había secuestro de camiones, bloqueos de carreteras, vandalismo, confrontación con las autoridades. Ahora el problema fue el número de estudiantes asesinados. Si no hubiera sucedido de esta forma, los medios de comunicación nos hubieran dado la noticia muy superficialmente y la ciudadanía hubiera continuado en su actuar impávido, es decir, indiferentes. Claro, como lo que está pasando ahorita precisamente en Atequiza, ¿no? La normal de Atequiza, que antier fueron agredidos. Antier en la noche. Por la fuerza por única. la fuerza única del Estado, Que se encabezada violaron por sus derechos, Nájera. ¿no? Se violaron Y sus no derechos pasó humanos. ¿Dónde está el ombudsman? bueno, Nada. Comiendo en un restaurante carísimo. Víctor. sí, creo que, y es lamentable, porque yo, fíjate que me tocó cubrir esa nota, y bueno, además de que no todos los medios la asumieron igual, pero sí hay que insistir en esa parte. A mí se me hace hasta absurdo que se muestren ese tipo de acciones de insensibilidad, y ya no de brutalidad, anteponiendo primero esa parte, viviendo los momentos en el que estamos. Yo creo que el diálogo debe de agotarse hasta lo último, más aún cuando sí se afectaba a terceros, pero esa parte yo creo que es crucial. Hoy México tiene que dialogar más y usar el tolete menos. Claro. Juan Ortega detona la pregunta, ¿qué es un Estado fallido? Brevísimamente. México. Un Estado fallido es donde las ¿Características? instituciones tienen una absoluta bancarrota en credibilidad y una incapacidad para sostener el monopolio de la violencia, el monopolio de la recaudación y el monopolio del territorio. Pues hay tópicos como de que si ya hay una tasa de criminalidad infiltrada tal en el Estado, de si hay mucha burocracia, de si no se están dando los servicios necesarios, de si hay mucho mercado informal, por ende no hay empleos, de si hay una interferencia en los procesos judiciales y además de si el poder militar
que debería de estar supeditado al poder del gobierno, está por encima de este. Yo creo que México está en un estado fallido. Okay. Jorge Torres comenta, el PRI es un partido que tiene nexos con el narcotráfico. Y esto está pasando, nunca va a terminar mientras ellos sigan con el poder. Yo que he vivido con el PRI, recuerdo que Salinas hizo su agosto con nuestro esfuerzo y lo mismo quiere Peña. Otra vez, no es un asunto de partidos, es un asunto de todo el sistema político. Si mañana el Partido Comunista Obrero del Gallito llegara a la presidencia, lo mismo pasaría, porque todo el engranaje político es el problema y no los colores partidistas. Y es lo delicado, que el hecho de que la política se haya mezclado a tal grado que ya confundamos quiénes son los delincuentes, quiénes son los que nos gobiernan, ¿no? Es ahí donde tendría que entrar también una parte de ética y moral, un cambio de chip en quienes aspiran ahora a esos puestos. Nos dice la señora Blanco de Chapalita, los mexicanos tenemos muy mala memoria. El iniciador fue Felipe Calderón por su intento de luchar contra el narcotráfico. Claro que Peña tiene su culpa, pero que el que inició toda esta matanza fue Calderón y él está muy tranquilo y sin culpa. Gracias, señora Blanco. Esta llamada es anónima de Tonalá. No fue la culpa de la última gota que derramó el vaso, sino de todas aquellas que ocuparon su lugar. Estamos hasta el colmo por varios factores y acciones gubernamentales. Laura González de Bugambiles, felicito a Zulanito por su valentía de decir cómo cambiar el gobierno. Gracias a este tipo de programas y las redes sociales. Hay cifras que hablan de todas las personas desaparecidas. Muchas gracias, Laura. Nos quedan 5 minutos para concluir este programa, pero no quiero concluirlo sin hacerles esta pregunta y porque hay información de toda acerca del caso de Ayotzinapa. Durante esta semana hemos recibido llamadas donde la gente nos dice, es culpa del PRD, esto no es cierto, esto es un montaje, etcétera. ¿Consideran ustedes que en este caso hay medios buenos, hay medios malos? Hay herramientas de propaganda del Estado. Un saludo a Ciro Gómez Leiva. O periodistas buenos o periodistas malos, claro. Claro que el Estado está operando para imponer una agenda donde la protesta es mala, donde los violentos son los que se quejan y exigen sus derechos. Y claro que hay eco en muchos medios de comunicación. Esto es una forma de operación normal de los estados, no solo el nuestro. Y pues así es, ¿no? No es que sean buenos o malos los medios, es que pues así se opera, se les da dinero y hay periodistas, por supuesto, que reciben dinero por hacer las cosas. Víctor no es uno de ellos. Yo respeto muchísimo al señor Víctor Chávez Ogazón, quería decirlo. Pero no es que sean buenos o malos, ¿no? Es que hay vendidos y hay gente que miente, claro que sí. Sí, yo creo que Víctor, un periodista con oficio es aquel que reconoce los aciertos del enemigo y también los errores del amigo. Y creo que en este caso, y incurriendo precisamente en esa parte, creo que algunos reporteros o periodistas han cometido errores, otros han, contrincantes, incluso hasta o rivales de medio, podría decir, han acertado. Y es parte, la gente debe tener su último punto de vista. Ahí están los hechos. Ya lo decía uno de los mensajes, nos dieron la información. Creo que el hecho no se quedó oculto, reducido a ese espacio, a Iguala, por ejemplo, sino que trascendió. Esa parte se cumplió. Sí. Ahora la ciudadanía, la gente tiene que hacer su parte y los medios tenemos que seguir haciendo la nuestra, que es informar. Jonathan y después Analí. Yo creo que no podemos encasillar muchas cosas o dividirlo, polarizarlo de esta forma, como ya decía Azul, pues no hay medios buenos o medios malos, ¿no? Yo creo que también está dentro de la conciencia del propio periodista, porque al final ellos son los que dan la información. Al final, que no se nos olvide, los medios son empresas, son negocios que buscan intereses, buscan generar recursos para quienes son dueños de los mismos, ¿no? Yo creo que el peso también tendría que caer en los periodistas, en nosotros, ¿no? En la información. Hay quienes han decidido optar por defender o tratar de crear como una especie de barrera de defensa, quizá indirecta o no intencionada de tal forma a favor del Estado. Yo creo que al final los medios no los podemos encasillar entre si son buenos o son malos, porque también hay una sociedad que cree que fue el PRI, que fue el PRD. Tampoco podemos decir que uno u otro es malo o bueno, ¿no?
Yo creo que en ese sentido pues debemos de pensar en muchas cosas y en todos los matices que puedan surgir alrededor de ellos. Quiero mencionarlo, me parece también, por ejemplo, lo que ha hecho Sin Embargo. No podemos decir que es un medio bueno o que es un medio malo, pero desde su pequeña trinchera electrónica le ha costado inclusive que le hayan hackeado la página o algunas cosas que suceden en el Internet, ¿no? Para tratar de la censura nueva. Entonces, no podemos encasillar entre si son buenos o malos, pero pues al final está en la conciencia de cada quien de cómo toma la información y cómo la utiliza para transmitirla. Gracias, Jonathan. Analí. Yo también creo lo mismo, digo, finalmente es como parte de la naturaleza del ser humano saber hacia qué lado te vas, ¿no? Y cuáles son tus intereses y definirlos bien, pero también hay que tener bien claro a quién le estamos sirviendo. Y yo creo que el periodista tiene que servirle a la gente que es al que se debe. En este sentido también yo invito más allá de encasillar si son buenos o malos, informarse más a la ciudadanía, no solo quedarse con el mensaje que dio Peña Nieto y que lo pasaron en Televisa o que lo replicó Loret de Mola o Ciro Gómez Leiva, o sea, informarse más. Leer muchos medios, escuchar leer, más. Cruzar y la no nada más información. medios. Contrastar. Contrastar Bien. información y además también quiero hacer hasta Rápido, porque ya nos vamos. un saludo y un reconocimiento a Record, que es el único medio que se ha atrevido a sacar en sus portadas este tema y reclamando al Estado. Gracias, Analí. Finalmente, hablando de medios, Joaquín Alvarado de Puerto Vallarta también se debe castigar a las televisoras y radiodifusoras, Televisa y TV Azteca, porque maquillan la información, deberían darla tal cual es. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Jonathan, por habernos acompañado. Zul, muchas gracias, Víctor. Al Gracias, contrario, Analí. un gusto estar aquí. Gracias, igualmente, gracias por estar en Estación Central. La próxima semana Estación Central cede su espacio para las transmisiones de la Feria Internacional del Libro, así que pues nos vemos y nos escuchamos hasta el 8 de diciembre. Que la pasen muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo lunes 8 de diciembre. Gracias. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.